Ministerios Evangelísticos Visión de Fe te da la bienvenida a su programa Consejo, Verdades Bíblicas, con el pastor licenciado Luis Alberto Palacios. Un programa de bendición para tu vida espiritual. Acompáñeme a la epístola de Pablo a los Hebreos, por favor. Capítulo número 1. Hebreos capítulo número 1. Y versículo 2. Hebreos 1:2. Gloria al Señor. Dice la palabra, si gusta leamos desde el 1, hermanos, disculpe, para que tengamos mejor contexto, ¿verdad? En el pasado, Dios habló a nuestro pueblo muchas veces y de diferentes maneras, por medio de los profetas. Pasado, ¿verdad? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dice la versión PDT, palabra de Dios para todos. Ahora, dice el verso 2, ahora que estamos en los últimos días, mucho oído a eso, ahora que estamos en los últimos días, Dios nos ha hablado de nuevo, pero no por profetas. Nos ha hablado a través de su Hijo. Él creó todo el universo por medio de su Hijo, a quien escogió para que fuera dueño de todo lo que existe. Que el Señor nos bendiga, hermanos, por medio de su palabra. Cuando dicen estos postreros días, en los manuscritos más antiguos, el griego dice en la última parte de estos días. Mire qué cambio. En la última parte de estos días. Los rabinos dividían la cronología en dos facetas. Hablaban de este siglo, que es la edad o mundo, y el siglo venidero, que tiene que ver con la eternidad. Entonces, cuando usted escucha la expresión en el Nuevo Testamento, este siglo se refiere a la edad o al mundo presente. Y cuando habla del siglo venidero, se refiere a la eternidad. Eso lo podemos encontrar vamos a ver, Evangelio de Juan, acompáñeme ahí. Espero estar en lo correcto, si no me disculpa. Vamos a ver. Bueno, ahorita le voy a dar el versículo. Solo téngalo ahí en mente, se lo voy a buscar acá despacio. Los rabinos dividían la cronología de este siglo o el siglo venidero, que tiene que ver con el mundo presente y tiene que ver con la eternidad, porque habla de los poderes, si alguien me ayuda ahí con la concordancia, de los poderes del siglo venidero. Entonces, cuando habla de poderes del siglo venidero, está hablando, hermano, de la eternidad. Pero mire que nos están dando anticipos mientras estamos aquí en la tierra de esos poderes del siglo venidero. Créame, hermano, que la unción de sanidad, por ejemplo, el don o la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría, esos son dones del siglo venidero, pero que ya están en acción mientras estamos en la tierra, porque Dios está enviando anticipos de esos poderes del siglo venidero que va a ser enviado. Creo que aparece ya en pantalla, ahí está el contexto, ahí puede usted leerlo, para que note que sí utilizaban la expresión del presente siglo y del siglo venidero. Los días del Mesías fueron el periodo de transición o la última parte de estos días en contraste con los tiempos antiguos, pero el fin de la dispensación existente y el principio de la final, de la cual la segunda venida de Cristo va a ser la culminación gloriosa, porque mire, con el Señor o con la muerte de Jesús se empezó a contabilizar la última parte de estos días. Entonces aquí dice la palabra que nos han hablado, la palabra que leímos, nos han hablado por medio del Hijo, ya no
por medio de profetas. Ahora que estamos en los últimos días o en este último fragmento del tiempo, cambió el hablar. Porque en el pasado Dios habló por medio de los profetas, pero como no lo escucharon o no los escucharon a ellos, entonces fue necesario que el Señor nos hable por medio del Hijo. Y cuando dice nos ha hablado, la expresión usual que emplea un judío al dirigirse a otro judío es eso: me ha hablado. Mateo, por ejemplo, escribe para los judíos y cuando cita las escrituras no dice está escrito, sino como él dijo, porque el decir era la manera directa en la que un judío se comunicaba con otro judío. Entonces cuando dice acá que nos ha hablado, hermano, todo judío entiende que ese hablar está relacionado con la doctrina, que está relacionado con la palabra, que es un hablar que no es meramente humano, sino que es el hablar de Dios para un judío que tiene que ser enseñado. Entonces, hermano, Dios habló por medio de profetas, por supuesto también de parte del Señor, pero no es lo mismo que haya hablado un profeta a que el Hijo directamente nos haya hablado. El Hijo es el que habló, y en el griego cuando se habla de Hijo se refiere al verdadero profeta de Dios, y la majestad del Hijo se manifiesta, hermano, absolutamente por el mismo nombre de Hijo. Cuando dice que nos ha hablado por medio del Hijo, está diciendo, hermano, que fue Dios en esencia, porque todos sabemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios, ¿verdad? ¿Cuántos creemos eso? El único y verdadero Dios. Entonces Dios nos está hablando en el tiempo final. Hay 3 predicados acá en esta oración en el original: al cual constituyó, es uno; por el cual hizo el universo, y el otro es y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Eso dice en el versículo 3, ¿verdad? Aparecen esos 3 predicados gloriosos, hermano, que muestran la majestuosidad del Hijo. Dice en primera instancia, al cual constituyó. Esa es una palabra legal. De ahí viene la palabra constitución, que es una ley, ¿verdad? El segundo predicado es por el cual hizo el universo. Es el creador absoluto de todo lo que existe. Y el tercero es que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, o sea, al lado derecho del trono del Padre. Así se describe su curso desde el principio hasta que él llega a su meta. ¿Y cuál es la meta? ¿Cuál es el propósito del Señor, hermano, de venir a la tierra y tomar cuerpo? Porque esa es la enseñanza que estamos dando. Otra de las razones por las cuales vino el Señor es para hablar. ¿Para qué vino el Señor? Para hablar. Estamos entonces nosotros inmersos en este tiempo en la voz del Hijo. Ya no estamos inmersos en la voz profética, porque claramente dice la palabra que Dios habló en el pasado por medio de los profetas. Tampoco le estoy diciendo con esto que anulemos la escritura. No, pero yo me refiero que el hablar se sublimó más. El hablar del tiempo final es más sublime porque no viene de un hombre natural, sino que viene del Hijo de Dios, del creador del universo, de aquel que está sentado a la mano derecha del Padre. Él es el que nos está hablando en esta última parte del tiempo. Yo me pongo a pensar, si la voz del Hijo no se escucha, ¿quién va a hablar entonces? Hay una parábola que refiere la Escritura y que muestra, hermano, cómo se despreció a los profetas. Dice que el dueño de la viña envió a sus siervos para que recogieran la cosecha y el fruto que había producido. Y cuando llegaron, echaron mano de ellos y los mataron. Les volvió a enviar otro cuño profético, el Señor, y pasó lo mismo. Entonces después dijo, no, de plano voy a tener que enviar a mi hijo, porque a él sí lo van a respetar, a mi hijo sí le van a obedecer. Y envió al hijo, y cuando vieron que había llegado el hijo del hacendado, dijeron, matémoslo y tomemos su herencia de una vez por todas, desaparezcamos al heredero. Hablando del Señor Jesús, hermano.
O sea que en 3 ocasiones el pueblo de Israel rechazó a los profetas que envió al principio, a los profetas que volvió a enviar, profetas menores se les llama, y por último envió al Hijo. Y a los 3 despreciaron, ¿verdad? Entonces, hermano, este último hablar está vigente. Porque si la sangre de Abel habla, ¿cómo no va a hablar la sangre que el Señor Jesucristo derramó en la cruz de Calvario? Es más, dice que la sangre que Jesús derramó habla más claro, habla de mejor manera que la sangre de Abel. El Señor entonces, hermano, con su sangre vino a sellar la palabra, y hay que prestarle atención, hermano, a lo que el Señor nos ha enseñado en la Escritura y que está consignado acá, porque ese hablar del Hijo es el que nos va a sustentar y el que nos va a llevar a la meta final del supremo llamamiento que tenemos en Cristo, que es la vida eterna. Por eso le decía que somos nada más como peregrinos y extranjeros que vamos de paso en este mundo. Mire, hermano, por favor, yo le suplico que usted abra su entendimiento y que el Espíritu Santo nos permita, por favor, entender la eternidad. Yo les dije el día viernes, prediqué y le decía a los hermanos, pensemos en la eternidad. Hermanos, démosle tiempo al Señor, démosle tiempo al Señor. El mes tiene 30 días. Si nosotros venimos a buscar al Señor los días de servicio, le estamos dando 12 días al Señor. Cuando venimos martes, viernes y domingo. Cuando venimos solo domingo, le damos 4 días. 4 días al Señor. De 30 que tiene el mes. ¿Cómo miran ustedes? ¿Y qué digo días? Horas, nada más. Pensemos en la eternidad. Yo estaba considerando, pensando en mi persona, ¿verdad? Tengo 52 años. Parece que tuviera 30, ¿verdad? Pero tengo 52. Yo no creo, hermano, que vaya a dar para muchos, sinceramente. No es que sea falta de fe. Yo soy realista. Los tiempos han cambiado, hermano. Ahora ya no somos como las generaciones del pasado. Yo no sé a cuántos años va a llegar. Ojalá, pues, si al Señor le place, pues que me dé larga vida. Sería excelente. Mi abuelo llegó a 98 años, que llegara, por lo menos ahí estaría yo contento. Asuma usted que fuera así. Tengo 52, para 98, ¿cuánto me faltaría? 46 años. 46 años. En ese tiempo va declinando todo. Yo recuerdo a mi abuelo cuando le decía a mi mamá, ¿va a cenar? Y ella no, decía, ya no, solo un cafecito nada más. ¿No tiene hambre? No. Venía mi familia de la capital, traían pasteles bien ricos. ¿Cómo es su pastelito? No, ya no quiero. La verdad es que no tengo hambre. Así terminan los últimos días. ¿Qué gloria tiene entonces este mundo? ¿Qué gloria tiene? En cambio, la eternidad es de plenitud. Y a veces por esos 46 años, si es que los alcanzamos, descuidamos lo eterno, hermano. Pónganse a pensar, por favor. Por eso le digo que ejercite su mente. Y por eso la palabra advierte que el que cuida demasiado su vida presente perderá lo otro. Entonces mejor perfilémonos a lo eterno. Pensemos en lo eterno. Por eso es de que aquellos hombres que relata Hebreos capítulo 11, versos 40 en adelante, dice que andaban pobres, perseguidos, desnudos, fueron aserrados, muertos a espada. No recibieron, hermano, aunque el mundo no los merecía, dice. No los merecía el mundo, dice que el mundo no era digno de ellos. Esa era gente muy santa, extremadamente santa. Pero anduvieron así pobres, maltratados, perseguidos. Uno dice, ¿qué evangelio es este? Pero lo que pasa es que ellos tuvieron la revelación de la eternidad como la tuvo Moisés. Que cuando Moisés vio el galardón eterno y le mostraron las coronas del imperio más grande del mundo, que era Egipto, cuando vio la corona de Egipto comparada con la corona inmarcesible, si era guatemalteco, haber dicho Moisés, chish, ¿verdad? Comparar una cosa con otra, no se compara la gloria eterna, hermano. No se compara. Entonces dice que rehusó y dijo, no quiero ser llamado hijo de la hija de Faraón. Prefiero el vituperio con el pueblo de Dios
porque ya me mostraron el galardón eterno que Dios ha preparado para el pueblo fiel, para el pueblo escogido, para el pueblo que ha de alcanzar el llamado final en Cristo. Démosle fuerte las palmas al bendito Dios, aleluya. Hermano, esa es la voz del Hijo. Esa es la voz del Hijo. A eso vino el Señor, a mostrarnos el camino que ha de llevarnos a la vida eterna. Por eso el Señor dijo a los discípulos: cualquiera que guarde su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí, la ganará. Entonces el Señor, aquel hermano que está sentado a la diestra del Padre, aquel que fue constituido por Dios como heredero, aquel que se sentó a la diestra de la majestad, está hablando en este tiempo final al corazón del ser humano. La Biblia nos da evidencia de los diferentes momentos y tratos que Dios ha tenido con su creación, y una parte importante de ello es lo relacionado a esa primera manifestación en la cual el Señor tomó carne, tomó cuerpo en la persona de Jesús para venir a la tierra en primera instancia a buscar y salvar lo que estaba perdido, para redimirnos y darnos una oportunidad más de recuperar nuestra relación con Dios. Y lo primero, hermano, que el Señor hizo al tomar cuerpo fue comenzar la anunciación, la comunicación de lo que el mundo no sabía. Cuando Cristo apareció en escena, cuando el Señor tomó cuerpo en la persona de Jesús, si miramos cronológicamente, hermano, habían pasado 4 siglos, 400 años, que se conoce como el tiempo del oscurantismo, se conoce también como el tiempo del silencio, en el cual Dios no habló una sola palabra. Por favor, piense, 4 siglos sin oír la voz de Dios. ¿Cómo estaría la gente? Creo que es el contexto donde dice que no sabían diferenciar entre su mano izquierda y su mano derecha. No tenían normativa de vida. Entonces el Señor irrumpió en un tiempo de oscurantismo, en un tiempo de silencio total, hermano, y comenzó a hablar y comenzó a anunciar: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Después de tanto tiempo de oscuridad, Dios se acercó al hombre, porque era imposible que el hombre se acercara a Dios. Entonces Dios se tuvo que acercar al hombre, y comenzó el Señor a establecer un hablar de autoridad. Eso lo vimos el día viernes. Un hablar de autoridad. Decían los fariseos, o decía la gente, es que este habla como quien tiene autoridad. Y hermano, la autoridad, les expliqué el día viernes, yo estuve lidiando con eso, hermano, el viernes todo el día, desde la mañana, lidiando con eso de la palabra. Pero fíjese que me atreví a decirlo: la autoridad no es la unción, hermano. Yo conozco gente ungida que no tiene autoridad. La autoridad no es la unción. La autoridad ni siquiera es la práctica. Hay que vivir lo que se predica, tampoco es eso. La autoridad es la capacidad, eso me dijo Dios. La autoridad es la capacidad de persuadir la mente para involucrarnos en lo eterno. Esa es autoridad. Capacidad de persuadir la mente para ver lo eterno. Y me puse a pensar el caso de Jesús. Está un hombre sentado en su mesa de recaudo. Era publicano, Mateo o Leví. Y el Señor pasa, él está trabajando y pasa. Y le dice: sígueme. Hermano, ¿quién deja su trabajo? Que llegue un extraño y que le diga: deja tu trabajo y sígueme. ¿A dónde voy a ir? ¿Para qué? ¿A dónde vamos a ir? Eso le dijo: sígueme. Y dejó la mesa de recaudo y lo siguió. Los pescadores estaban también preparando redes y pasó y les dijo:
ya no van a ser más pescadores, ahora van a ser pescadores pero de hombres, síganme. Y se fueron detrás de él. Dice que llamó una multitud, dice Marcos, y de la multitud escogió a 12 para que estuvieran con él. Ahí entendí lo que es autoridad, persuadir la mente para ver lo eterno. De otra manera, nadie lo hubiera seguido. Eso creo yo. Pero lo siguieron, hermano. Es impresionante. Uno lo lee tan fácil. Sígueme. Y el hombre se pone de pie y abandona todo y se va detrás de Jesús. ¿Qué poder se necesita para eso? Para persuadir la mente y empezar a entender lo eterno, hermano. Créame que cuando yo entendí eso, le dije, Señor, por favor, revístenos de autoridad. Es más, yo le dije, no sé si la tenga, porque cuesta persuadir la mente para conectarse con lo eterno. Y me viene a la mente las palabras de un siervo de Dios que dice que el ministerio pastoral es lidiar con la eternidad de la gente. Lo entendí todavía más aún. Entonces la autoridad que tenía el Hijo en el hablar es persuadir para conectarse con lo eterno. Hermano, llegó a la casa del chaparrito aquel, Zaqueo, que había saqueado a todos, ¿verdad? Y le dice, bájate de ahí del sicómoro en el que se había subido, porque es necesario que vaya a tu casa. Y dice que él descendió a prisa, rápido, hermano. ¿Qué le diría? El hombre se la pasó toda la vida haciendo plata. Su idiosincrasia era dinero. Ya le expliqué que la forma en que trabajaban los recaudadores es que ellos le pagaban a Roma anticipadamente. ¿Cuánto cree usted que cobraba Roma de impuestos a todo el pueblo judío? ¿Cuánto dinero tenía Zaqueo? Porque él tenía que llegar, tomar la plata y decirle a Roma, aquí está el pago del impuesto al pueblo judío. Ah, muy bien, ok, ellos lo recibían, le daban su recibo, aquí está, recibido. Y después él cobraba con intereses lo que a él se le daba la gana, lo que él quisiera cobrar. ¿Cuánto recibiría entonces? Bueno, ese era el pensamiento del chaparrito. Dijo, yo necesito esto y lo voy a hacer de esta manera. Era su idiosincrasia. Pero aparece Jesús con autoridad en el hablar. Ese hablar que nos sigue hablando en esta última parte del tiempo. Y le comenzó a hablar. Lástima, hermano, que el Evangelio de Lucas no dice, y me extraña porque Lucas era tan meticuloso, ¿verdad? Médico, y sabía cómo escribir, pero no dice qué le habló Jesús. Lo único que veo es el efecto. Que cuando terminó el diálogo, la mente de Zaqueo, hermano, quedó persuadida a lo eterno. Es lo único que se me puede ocurrir, que lo persuadió a lo eterno, que el presente para Zaqueo perdió importancia, agarró la plata y dijo en presente continuo, he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y empezó a lanzar el pisto como que hubiera sido piñata. Ahí está, agarren esto todos los pobres. Y dijo, si alguno he defraudado, acérquese con confianza y le voy a dar 4 tantos más. Hermano, ¿qué le cambió la mente a ese hombre para que menospreciara el pensamiento de toda su vida? Tuvo que haber sido el hablar del Hijo que le mostró la eternidad, y cuando Zaqueo entendió la eternidad, menospreció lo presente porque sabía que lo mejor estaba por venir aún. Aleluya, dele fuerte las palmas al Señor. Ese es el hablar del Hijo que persuade la mente. Yo le dije al Señor, revísteme de autoridad. Yo no quiero un evangelio light que enamore a la gente en el presente. Yo reprendo un evangelio light que persuada a la gente para el presente. Hay que pensar en la eternidad. Y he escuchado a 2 o 3 predicadores grandes, encumbrados, hermano, decir, deje de estar pensando en el cielo. Perdonen la palabra hebrea que voy a utilizar. Puchica usted. Y no allá vamos, pues. Ya quítese el cielo de la mente. Así dice, así con esa frescura. Ya quítese el cielo. Vivamos el presente. Que el Padre nos prospere, nos bendiga, que tengamos todo lo que necesitamos, pero ya deje de pensar en el cielo, hombre. Hermano, mira usted acorde eso con la Biblia. Tampoco le estoy diciendo que vivamos un presente ruin, porque no. El Padre que yo conozco es un Padre responsable. Pero lo que estoy tratando de decirle es que
consideremos y que el Espíritu nos permita entender que lo eterno es mejor que lo presente, hermano. El presente es corto, el presente es transitorio. Yo no sé si vamos a tener muchos o pocos años aquí en la tierra, pero lo que sí es seguro es lo que el Señor nos ha prometido. ¿Cómo tomarlo? Evangelio de Juan, vaya conmigo a Juan capítulo 14, por favor. Juan 14, 12. En verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, ¿qué dice? Él las hará también. Repito, en verdad os digo, estoy leyendo la Biblia de las Américas. El que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Escuche, y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Entonces, interpretemos, nunca mayores en calidad, pero sí mayores en cantidad. Eso es lo que dice el Señor. Bueno, pero entre paréntesis. ¿Qué obras, hermano? Un montón. ¿Qué obras hizo Jesús? Ayúdenme a predicar. ¿Qué obras hizo Jesús? Pero no me digan todos, me marea tanta respuesta. ¿Qué obras hizo Jesús? Sanó a los enfermos, exacto. ¿Qué más? ¿Qué más hizo Jesús? Predicó las buenas nuevas de salvación. Amén. Resucitó muertos. Pero dentro de las obras de Jesús está el hablar. Entonces, este hablar, nosotros tenemos que tomar el Espíritu y la autoridad. Dice en Juan 7:28, Juan 7:28, entonces clamaba Jesús en el templo, enseñando y diciendo, oiga esto, enseñando y diciendo, y a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, mas el que me envió es verdadero, al cual vosotros no conocéis. Dice que clamaba Jesús enseñando y diciendo, y la palabra diciendo que aparece acá en este texto es la palabra griega lego, que significa relatar, hablar, explicar, afirmar, repetir y responder. Entonces, para conocer mejor lo que conlleva el hablar de Dios, debemos considerar que entre la primera venida del Señor Jesucristo y el último libro escrito del Antiguo Testamento hubo alrededor de 400 años, lo que ya le expliqué, el tiempo del oscurantismo. Entonces el hablar irrumpió en una etapa de oscuridad, Y ahora yo leo en la Biblia, hermanos, que la palabra dice categóricamente que la noche ha avanzado. ¿Qué es la noche? Dice Génesis que Dios a la noche le llamó, o a las tinieblas, perdón, le llamó noche. Entonces cuando dice que la noche está avanzada, ¿qué ha avanzado? Diga conmigo, las tinieblas. Entonces el hablar del Hijo a través de los ministros y de sus hijos, el pueblo de Dios, tiene que aparecer ya. Es tiempo que el hablar despierte a la iglesia. Yo les dije el día martes que la palabra también advierte y dice que es hora que nos levantemos del sueño. Oiga pues, porque nuestra salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Entonces, ¿quiénes son los que están dormidos? Los creyentes. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora que nos levantemos del sueño, porque nuestra salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Eso enseña categóricamente que el apóstol vio con ojo profético la iglesia del tiempo final y la vio dormida, hermano. Tiene que haber una voz que nos despierte. Ya, el hablar del Hijo, el hablar de esta última parte del tiempo se tiene que manifestar
y tenemos que empezar a hablar con la autoridad del Señor. Pero ahora usted me entiende qué es autoridad. Persuadir la mente para lo eterno. Que veamos lo eterno, hermano. Que nos perfilemos ya en ese tiempo glorioso. Que menospreciemos el presente y que lo vivamos, hermano, de la manera que Dios permita. Pablo dice, con que tengamos para comer y vestir estemos contentos. A Pablo con eso le bastaba. Yo no sé con qué le basta a usted, pero vivamos, hermano, de una manera sobria y equilibrada. Pero por favor, no descuidemos lo eterno, hombre. Por eso le decía, ¿cuánto tiempo buscamos al Señor? ¿Acaso no eso es la eternidad, pues? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis. ¿Dónde está la vida eterna? En las Escrituras. Escudriñad las Escrituras. Aprovechemos el tiempo de enseñanza. Aprovechemos el tiempo de predicación, porque aquí está la eternidad, hermano. De lo contrario van a aparecer los esnovismos y la basura teológica del tiempo final, y nos van a arrastrar y nos van a quitar de la mente lo eterno. La gente se ríe, hacen mofa de los cánticos que hablan de la eternidad, y es una manera de mostrar que ya no se cree en lo eterno, que de una forma muy sutil nos están enraizando en el presente con el pensamiento de comamos y bebamos porque mañana moriremos. Pero la Biblia dice que viene otra etapa después de la muerte. ¿Y qué tan preparados estamos para eso? Entonces el hablar del Hijo nos tiene que venir a resonar a la mente para que nosotros, hermanos, nos conectemos con lo eterno, para que nos conectemos, hermano, con lo que el Señor quiere hacer en nosotros y que no menospreciemos como le pasó al pueblo de Israel. Vaya conmigo a Mateo, por favor. Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21, versos 33 en adelante. 33 al 39, una porción larga pero necesaria. Escuchen esta historia. El dueño de una finca plantó un viñedo y construyó un muro alrededor. Luego cavó un lugar para hacer el vino y construyó una torre de vigilancia. Después alquiló el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Cuando llegó el tiempo de recoger las uvas, el dueño mandó a sus siervos para que hablaran con los labradores y pidieran la parte que le correspondía al dueño. Pero los labradores ataron a los siervos, golpearon a uno, mataron a otro y agarraron a pedradas a otro más. ¡Wow! El dueño mandó otros siervos y los labradores les hicieron lo mismo. Más tarde, el dueño les envió a su propio hijo. Se decía a sí mismo: estoy seguro de que ellos respetarán a mi hijo. Pero cuando los labradores vieron que era el hijo del dueño, dijeron entre ellos: este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con la herencia. Entonces lo agarraron, lo echaron fuera del viñedo, así como el Señor, ¿verdad?, que murió fuera de Jerusalén, y lo mataron. ¿Ustedes qué creen que hará el dueño del viñedo con esos labradores cuando llegue? Ahí está hablando de la experiencia de Israel, que menospreciaron. Dice: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas. Les enviaron al hijo y también lo mataron. Por eso dice la palabra que los suyos no le recibieron, hermano. Hubo un rechazo generalizado a Jesús, y aquí eso está profetizado por él mismo, ¿verdad? Esos versículos narran la historia antiguo testamentaria de Israel hasta el versículo 37, donde inicia el Nuevo Testamento y ya se habla de la incursión del Hijo.
que también fue menospreciado y muerto, ¿verdad? Lo asesinaron en la cruz. No fue respetado por algunos, pero eso no impidió que quedara la voz, el hablar del Hijo, ese hablar categórico que ha quedado en el corazón de aquellos hermanos que con humildad decidieron recibir la revelación que estaba enviando el Dios Todopoderoso, y ha trascendido el tiempo y ha alcanzado nuestros días, hermano. Por eso es que leímos en Hebreos, en el pasado Dios habló a nuestro pueblo muchas veces y de diferentes maneras por medio de los profetas. Ahora que estamos en los últimos días, Dios nos ha hablado de nuevo a través de su Hijo. Él creó todo el universo por medio de su Hijo, a quien escogió para que fuera dueño de todo lo que existe. El Hijo muestra la grandeza de Dios, es la imagen perfecta de todo lo que Dios es. Sostiene todo el universo por medio de su poderosa palabra, nos limpió de nuestros pecados y después se sentó a la derecha del trono de Dios en el cielo. Mire quién nos habló. Mire la dignidad del que nos está hablando en este tiempo. Ahora, con todo respeto, amados hermanos, ¿qué estamos haciendo nosotros con la palabra y con la voz del Hijo que nos está hablando? La voz de Cristo se ha acentuado más por la obra del Espíritu Santo, porque ahora el Espíritu Santo martilla la palabra en nuestro corazón, y ese hablar sigue trayendo salvación, trae esperanza al mundo perdido y necesitado, pero básicamente tiene que traer aliento a los hijos de Dios. ¿Para qué? Para que no nos desconectemos de lo eterno. Cuando dice que pongamos nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, está diciendo que miremos la eternidad, que no nos apartemos de ella. Amén. Pablo, cuando habla, dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, solo me queda recibir la corona que el juez justo me dará en aquel día. ¿En qué está pensando Pablo, hermanos? En lo eterno. Pedro dice: pastoree en la grey, no por obligación, háganlo con amor, no como enseñoreándose de las almas. Y después dice: para que cuando venga el príncipe de los pastores, ustedes reciban la recompensa. ¿En qué cree usted que está pensando Pedro? En lo eterno, hermanos amados. El apóstol Juan, que lo metieron 3 veces al caldero romano para freírlo como pollo campero, y salía cada vez más renovado, dice la tradición apostólica, que su piel salía como la piel tersa, como la de un bebé. Esos romanos se han de haber mordido la lengua, ¿verdad? Pero ¿qué lo sostenía a Juan? Pensar en lo eterno. No les importó dar su vida, porque para ellos ya no tenía relevancia, hermanos. Para ellos ya el presente no era relevante. Por eso ofrendaron su vida. No les importó llegar al punto del martirio y de la muerte, porque ellos sabían que venía una etapa diferente, que venía una etapa de eternidad. Ahora la pregunta es: ¿estamos nosotros persuadidos de esto? Hoy hay pueblo que ha enmudecido en lo espiritual, y es necesario que el Espíritu Santo venga a desatar nuestra boca para que fluya la palabra de Dios. Es interesante que en algunos casos el enemigo también ha atado la lengua de mucho pueblo, porque lo que yo quiero comunicarles es que el hablar del Hijo ya impactó, espero yo, nuestro corazón, y ahora nos toca a nosotros continuar con ese hablar. Pero dice en Mateo 9:33, léalo conmigo, por favor. Voy a leer la Biblia de las Américas, espero que en la Reina Valera esté igual. Mateo 9:33, vamos a buscarlo acá.
Desde el 32, leamos. Cuando los dos hombres estaban saliendo, llegaron otros con un hombre que no podía hablar. Diga conmigo, no podía hablar. Porque estaba atormentado por un demonio. O sea que muchos no hablan porque están atormentados. Jesús hizo que el demonio saliera. ¿Y qué pasó? Y el hombre, lo voy a leer mejor en la Reina Valera, hermanos, para eso se anda en otro rollo. Y echando fuera el demonio, el mudo habló. Y las multitudes se maravillaban y decían: jamás se había visto cosa semejante en Israel. Hermano, créame que va a ser una señal grande cuando los mudos comiencen a hablar. Amén. Y espero que entienda lo que trato de decirle. Pero pueden haber mudos cuya lengua fue atada por espíritus inmundos para no hablar las maravillas que Dios ha hecho con nosotros. Es muy importante hablar de Dios y hacerlo en el orden que el Espíritu Santo pone en el corazón. Recibir el llamado, recibir la asignación para ser enviados, porque ¿cómo predicarán, dice Romanos 10, si no fueren enviados? Hay que hablar de arrepentimiento, hay que anunciar el reino, hay que hablar de servir y adorar al único Dios verdadero, porque ese fue el mensaje de Jesús. Hay que hablar de las bienaventuranzas, hay que hablar de la sanidad divina, hay que hablar de cuidarnos de las doctrinas de error. En Mateo 24:5 Jesús dijo: mirad que nadie os engañe. Ese hablar del Hijo hoy más que nunca ha cobrado vigencia, hermano, porque créame que el ámbito espiritual está saturado de mentira, hermano, de mentira, y se está moviendo un evangelio conceptual humano que no es el evangelio de la Escritura. Por eso le digo, comparemos con la Biblia. Pero para muchos, hermanos, ha sido el evangelio falso un bocado fácil, porque claramente dice el profeta Oseas que el pueblo perece porque le falta conocimiento. Amén. Cuando usted está empapado de la Biblia y viene algo que no es Biblia, su mente rápido lo rechaza. Pero como la gente no sabe, no conocen, no están preparados, ¿cuánto tiempo cree usted que basta y es necesario para aprender la Escritura? Una vida creo que no nos va a alcanzar para entenderlo, ¿no? Tiene tantos niveles interpretativos la Biblia, pero mientras usted más se mete, más aprende y va subiendo, va escalando de nivel. Llega el momento en que su mente está tan saturada de Biblia que usted puede responder de inmediato. Me sentí muy cómodo la semana antepasada. Vino un hermano, yo no sabía, solo nos prestaron el templo para la actividad y me dijo: hermano pastor, quiero que compartas conmigo. Hermano, y no sé cuál es la temática, voy a hablar de esto, me dijo nada más. ¿Vos sos pastor? Pues sí. Y qué bueno es ver que cuando usted no ha estudiado algo específico, pero está preparado, usted puede responder en cualquier momento, hermano, y con la Biblia en la mano, para que no sean ocurrencias de hombre, ¿verdad? Porque tenemos que estar listos para toda buena obra y para darle continuidad al hablar del Hijo. El Señor Jesucristo habló acerca del legado de Dios que vino del cielo a la tierra, y tenemos por eso mismo nosotros que mantener una fe viva, una fe despierta por medio de la voz del Hijo que nos sigue hablando en este tiempo. Amén. Ahora bien, al final en Hebreos dice: si aquellos hombres recibieron el castigo por haber menospreciado a los profetas, ¿cuánto mayor castigo recibirán los que menosprecien la voz del Hijo? Porque yo quiero que usted salga hoy entendiendo, este es el resumen, pero por favor llévese en la mente que estamos viviendo el tiempo del hablar del Hijo. El hablar de los profetas quedó en el pasado, aunque es palabra de Dios, pero el hablar del Hijo está vigente. Y es más, el hablar del Hijo fue amplificado. ¿Me entiende eso? Eso es amplificado. Miren, el Hijo habló. El Hijo habló.
pero el Espíritu Santo lo amplificó para que se oiga más clara la voz del Hijo. Amén. Y el Espíritu está hablando en este tiempo postrero. Me gustó lo que dice Hebreos. En esta última parte del tiempo, dice en el griego, que particularmente yo creo que es un tiempo corto. Entonces, hermanitos amados, que el Espíritu nos persuada, que el Espíritu Santo nos ayude para que clavemos nuestra mirada en lo eterno. Y entonces vamos a empezar a ser succionados por una sonda de santidad que nos va a impulsar a ir hacia adelante siempre, siempre, hasta alcanzar la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. ¿Cuántos deseamos alcanzar la meta? Démosle una ofrenda de palmas al Señor.